hacen que la decisión sea más sostenida, en decir, bueno, tenemos esta tasa. El Departamento Judicial Moreno General Rodríguez dispone de 614 personas detenidas cada 100.000 habitantes. Tenemos que tener una cárcel, una alcaidía para descomprimir la cantidad de personas detenidas que hay en el sistema penitenciario bonaerense, y en las comisarías, bueno, ni hablar, que después va a hablar Alejandro, la cantidad de personas que tenemos detenidas en comisaría. Más allá de la tasa de Moreno General Rodríguez, el crecimiento de la tasa de detención en la provincia de Buenos Aires viene siendo sostenido desde el 2012, o sea, no baja, no se sostiene, crece prolijamente desde el 2012, con su mayor incremento entre los años 2017 a 2019, durante gobiernos locales, provinciales y nacionales que tendieron a estas políticas más de mano dura, ¿no? Entonces, bueno, ahí creció bastante más la tasa de encarcelamiento, pero la verdad es que desde el 2012 viene creciendo sostenidamente, o sea, todos estos números que los remarco, los traigo para que pensemos la responsabilidad de todos los poderes, ¿no? Acá también hay una responsabilidad de las personas que están en el Ministerio Público Fiscal, que pide penas, que pide prisiones preventivas, y los jueces que las disponen, ¿no? Porque tenemos esta semejante tasa, nunca baja, sigue creciendo, quiere decir que se siguen disponiendo este tipo de medidas o este tipo de condenas a prisión. Además, también tenemos como rector, que un poco los mencionó Débora, son los fallos Verbitsky, que justamente vieron a traer como esta notoriedad del Estado, son específicamente de comisarías, pero bueno, vinieron a traer un poco, vinieron a mostrar lo que ya sabíamos, este estado deplorable de detención en las comisarías. Tenemos el Verbitsky 1 del 2005, pero tuvo que salir otro Verbitsky el año pasado, porque no se cumplía, el Verbitsky 1 no se estaba cumpliendo, entonces tuvo que salir otro Verbitsky el año pasado, que ordena ejecutar el primer Verbitsky, donde la Corte Suprema ordena eso. Lo traigo también en el fallo Verbitsky porque este plan de construcción de alcaidía, de cárcel, viene a cumplir un poco con el fallo, porque el fallo establece, primero establece inhabilitar las comisarías como lugares de detención. Esto es un poco como quizás de no posible cumplimiento en lo inmediato, porque ¿qué hacemos con las personas, no? Que están, se podría algunas otorgar la libertad y más, pero bueno, como una cosa un poco utópica. Entonces, a su vez, Verbitsky también establece cómo ordena la creación de nuevos cupos carcelarios, o sea que en ese marco estamos dando un poco de cumplimiento, se está dando con este proyecto nacional y provincial en crear más cupos carcelarios para descomprimir un poco el estado de las comisarías. Por otro lado, en las minutas también se estableció el plan de alcaidías. Bueno, acá también vamos a tener una alcaidías. En este plan, por lo que yo vi, son 3 cárceles y 10 alcaidías que se van a construir con fondos nacionales, ¿no es cierto, Debo? Sí, el Fondo Nacional. El Fondo Nacional. Una de las cárceles va a estar en Moreno, otra en Florencio Varela y la otra no me acuerdo dónde, pero son en centros urbanos que tienen, bueno, estos problemas grandes en comisarías en estas localidades. El mes que viene licita. El mes que viene visita. Bien. Empieza en mayo la hora. Buen dato. Buen dato tiraste. Bueno, estos números preocupantes hacen que sea importante no solamente la creación de estas nuevas plazas, estos nuevos cupos, sino que sea importante cómo vamos a trabajar con estos nuevos lugares, nuevos cupos. Ahí vuelvo a la responsabilidad de los 3 poderes del Estado. Es decir, o sea, que estos nuevos cupos no deben significar para el Ministerio Público Fiscal y para los jueces decir, bueno, tenemos 1000 lugares nuevos para mandar gente adentro. No, son lugares para descomprimir lo que ya existe. Tenemos que seguir pensando en otro tipo de medidas de coerción, medidas alternativas, que sea de última ratio esta medida, lo mismo para las condenas, digamos, tenemos que pensar en el encierro como una medida de última ratio y que usada en forma razonable, porque estas 1000 plazas no son plazas nuevas, sino son para descomprimir esto que decía Débora, esta emergencia sanitaria, esto que ya existe, vienen a calmar un poco y ayudar un poco este problema. Otros puntos que tiene a favor, ¿no? Esto de venir a descomprimir un poco, de garantizar que se respeten las condiciones de vida dignas de estas personas detenidas, al menos un poco, ¿no? Porque ya, bueno, con todo lo que conlleva la privación de la libertad y de otros derechos, otros beneficios que tiene de la instalación en el distrito de Moreno,
bueno, primero el trabajo para la gente de Moreno, ¿no? Porque estamos tratando desde el Poder Ejecutivo local, en conjunto con el Poder Ejecutivo provincial, de hacer una preselección de las personas para ingresar al servicio penitenciario, de que puedan ser esas personas que viven en Moreno, que trabajen en nuestra cárcel. ¿Por qué? Porque también creemos que van a tener otro interés. Primero, porque podemos acompañar la formación de ese perfil. Y segundo, porque uno tiene otro interés y trabaja me parece, creemos en eso, en la cárcel que está en su localidad, porque la gente en su mayoría se va a reinsertar a esa localidad, o sea, va a volver a pertenecer a este entramado social, tanto de escuelas, trabajo, bueno, barrio, familias, van a volver a pertenecer a este mismo lugar. Entonces, ¿cómo queremos que vuelva esa persona? Además, esto que decía Débora del arraigo, también un número que traía es que la mayoría de los, el 60% de la población, si bien en su mayoría es varón, casi el 60% de la población acá en el departamento judicial Moreno General Rodríguez, o sea, a disposición del departamento Moreno General Rodríguez, son menores de 40 años, es una población joven, por supuesto proveniente en su mayoría, o si no en su 99% de sectores vulnerables, por lo cual el arraigo, digo por la edad de las personas, ¿no? Seguramente sean personas con hijos, con parejas, quizás con algún padre o madre vivo, en esa franja etaria se hace muy importante la posibilidad de las visitas, de estar cerca de su familia, de que puedan compartir momentos que hacen más factible y más acompañada, si se quiere, este proceso de resocialización. Otro de los beneficios que vemos como Poder Ejecutivo local también y provincial es liberar a la policía para que pueda hacer tareas de prevención del delito, porque hoy en día, con el estado de las comisarías y con la cantidad de personas, ahora lo va a decir Alejandro, pero hablábamos de los números altísimos que tiene cada comisaría, tenemos un montón de personal policial abocado al cuidado de internos. Entonces, voy a contar algo que el otro día hablaba con un comisario de acá de Moreno, me piden por un detenido, que lo tenían que trasladar, detenido en comisaría, me piden por un detenido, para que lo tenían que trasladar al hospital. Me dicen, bueno, pero tiene que ir a las 8 y a las 8 no está llegando al hospital, tenía que ir todos los días a hacerse una curación. Entonces, hablo con este comisario, que muy comprometido, es colega nuestro también, y me dice, mira, yo tengo toda la intención de llevar a este interno a las 8 de la mañana, pero no tengo móviles, porque el mismo móvil que lo tengo afectado para asistir a un tema de prevención del delito, lo tengo que usar para llevar a un interno, o sea, son los mismos móviles. Digo, estamos destinando recursos de policía que son para prevención del delito, para cuidado de personas alojadas, que además tampoco la policía tiene formación en cuidado de personas alojadas, está el servicio penitenciario justamente formado para ello, y lo estamos quitando o sacando algunos recursos de la prevención del delito, que también, ¿no?, tanto nos ocupa como responsables políticos o en algún cargo de los distintos poderes. Bueno, ya para ir cerrando, otro de los beneficios que encontramos en la instalación de la cárcel en nuestro distrito, acá en el distrito de Moreno, y la alcaldía, es esto que decía de las posibilidades laborales y de poder influir en la educación, ¿no?, interna, poder articular con distintas industrias, fábricas, para que se instalen ahí con algún tipo de beneficio impositivo, con algún tipo de programa especial, pero bueno, sabiendo que esa gente se va a poder formar o trabajar, porque está muy bien que trabajen, las personas quieren trabajar en general, las personas privadas de su libertad, muchas veces no hay trabajo, pero quieren trabajar, bueno, que pueda haber esto, que podamos desde el Poder Ejecutivo contribuir a esto, también conveniar con distintas universidades e instituciones educativas para que puedan instalarse, y estamos trabajando con la experiencia del CUSAM y con otras experiencias para poder hacerlas más productivas, traerlas, asemejarnos y siempre mejorar. Así que bueno, esto era un poco lo que yo quería comentar, llamar a la reflexión, establecer que los tres poderes tenemos responsabilidad enorme en la ejecución y en esto que se viene, porque va a ser una cosa grande, importante, pero tenemos ejecuciones a seguir acompañando estas trayectorias, tenemos la responsabilidad también, como digo nuevamente, que no sean nuevas plazas para que manden a las personas como si fueran plazas vacías nuevas, sino que van a venir personas que ya están detenidas y necesitan descomprimir
otras unidades penitenciarias, necesitamos comprimir las comisarías, eso que vayan a la alcaidía, y que las personas que tengan que ir a declarar al otro día, a estos centros de detención transitoria, bueno, vamos a la alcaidía, no van a estar en las comisarías. Así que bueno, un poco a contribuir entre todos, profesionales del derecho, de los tres poderes, contribuir a que esta cárcel realmente pueda venir un poco a dar dignidad de derecho a estas personas privadas de libertad, y a cumplir con el ideal de resocialización y el mandato constitucional, que va a hacer que todos podamos, que la sociedad se construya de esta manera, digamos. Gracias. ¿Qué hago? Hacer la presentación de la exposición, porque por ahí confunden, no te ven y no saben quién está exponiendo. Hacer la exposición y sí. Presentate vos. Ah, yo. Sí, porque, claro. Pero empecé al revés, ¿querés que me presente yo como sí, pero ya me presentaste vos. Pero no saben, yo por las dudas. Por No, eso ya me presentaste pidiendo, vos. por eso. ¿Sí? Entonces, Porque bueno, se Alejandro, conectaron al- presentate, cómo no. Bueno, soy Alejandro Pietragala, soy secretario de la Defensoría General en el área de Derechos Humanos. Primero que nada, agradecer por poder estar acá, poder compartir con ustedes el trabajo que venimos haciendo en cuanto al seguimiento y monitoreo de las condiciones de detención local. Comparto que el camino no es solo la construcción de cárceles, sino que es necesario que todos podamos aportar a tener una sociedad más integrada, donde podamos cuidar a la gente más vulnerable y que no seamos una máquina de generar presos. Por otro lado, ante la realidad local, desde la Defensoría General, siempre el comienzo de gestión se pidió y se fomentó la construcción de una alcaldía, teniendo en cuenta que las condiciones de detención y el agravamiento que se da por el hacinamiento y por demás situaciones no podía mantenerse, y que infraestructura es elemental contar para poder dar un tratamiento digno a las personas que están privadas de la libertad. Entonces, desde ese lugar, transmitir el agradecimiento al Colegio de Abogados, a la OJB y al Colegio de Magistrados y Funcionarios, junto con el fiscal general, que elevaron un pedido al procurador para la construcción de una alcaldía. Por otro lado, contarles que desde la Defensoría General, el Defensor General, junto con el Fiscal General y junto con el presidente de la Cámara de Apelación y Garantías, que ante la falta de órgano en el Departamento Judicial es la de Mercedes, integran el Comité de Seguimiento de Personas Privadas de la Libertad, y en ese comité también semestralmente se elaboran informes donde se pone en conocimiento a la Corte, al Procurador, al Gobernador y a los ministros de Justicia, Seguridad y Desarrollo Social, las condiciones de detención locales, que también ahí fue que en todos los informes se ha pedido por la construcción de una alcaldía, en el entendimiento de que no podemos mantener con las condiciones inhumanas a las personas que están detenidas en el Departamento Judicial. Y un poco para entrar en el trabajo que hacemos en las comisarías, contarles que la Secretaría de Derechos Humanos fue creada en enero del 2020, con la finalidad de poder articular, no solamente trabajar con las estructuras judiciales, sino poder articular con el afuera y buscar una mejor comunicación y abordar los problemas de forma interministerial. Y en ese horizonte es que estamos haciendo un relevamiento de las condiciones de detención. Tenemos un observatorio armado donde vamos viendo que en las comisarías de Moreno, más allá de las altas y bajas que oscilan, el hacinamiento es de casi el 300%. Tenemos una capacidad en el departamento judicial de 94 plazas y generalmente en promedio estamos llegando a las 270 plazas. Esto genera muchas situaciones de agravamiento, que por un lado estaría la sobrepoblación, pero la sobrepoblación también lleva a que
los tendidos eléctricos se desgasten y se armen tendidos eléctricos caseros que generan riesgos de electrocución. A su vez, hay un problema que, como bien decía, la policía no está preparada y no tiene la infraestructura para poder ser carcelero. Entonces, la falta de recursos de la policía lleva a que haya un abandono en el cuidado que se le tiene que dar a las personas detenidas y no tengan acceso a la salud. O sea, se han relevado situaciones de personas gravemente enfermas y que no tenían atención médica. Eso es algo que, más allá de las articulaciones que se hagan en el caso concreto y de los planteos que podamos hacer, sea en la esfera judicial como también en la esfera del Poder Ejecutivo, no alcanzan para poder abordar este tema de la forma que corresponde, para tratar a las personas como seres humanos y no dejarlas abandonadas en las dependencias. La infraestructura que tienen las comisarías del Departamento Judicial es muy pobre y tiene muy poco mantenimiento. Y bueno, como muchos saben, porque las han recorrido y hemos hablado mucho sobre estos problemas, eso genera situaciones que son muy injustas y que generan mucho daño, tanto a las personas detenidas como también a los familiares. Cuando contaban sobre la importancia de estar cerca de las familias, a pesar de las condiciones nefastas que se registran, la gente no quiere irse a un penal, quiere estar cerca de su familia. Entonces esas situaciones son las que también tienen que ser tenidas en cuenta y se valoran al momento de decir, bueno, necesitamos infraestructura para que las personas puedan tener un trato digno, se los trate como personas, se les pueda dar herramientas para la reinserción y se pueda pensar en que se pueda educar y se pueda dar la posibilidad de que cuando salgan no vuelvan al delito como primera opción, sino que puedan tener un horizonte distinto. Algunas de las cositas que me estuve anotando para poder contarles tiene que ver también con otra de las cosas que agravan las condiciones de detención, y es el agua, algo tan elemental y tan necesario para la vida nuestra, y en las comisarías hay algunas que no tienen agua potable, que son los mismos familiares los que le tienen que llevar el agua a las personas que están detenidas, porque si no, no cuentan con agua para asearse, para hidratarse. Esas cuestiones marcan que el agravamiento no es menor y que el hacinamiento es uno de los factores fuertes, pero que también son muchos los defectos que generan un riesgo constante en la integridad física y en la vida de las personas detenidas. Los tendidos eléctricos colapsados no funcionan, arman tendidos caseros, hay riesgo de que se electrocuten todo el tiempo. Es casi milagroso de que no suceda eso. Y más allá de la voluntad del personal policial, que hace lo que puede para poder darles una mano y que tengan mejores condiciones, no alcanza, y claramente la infraestructura que se necesita para llegar a un estándar digno va a ser necesaria. Y este proyecto, que si bien es ambicioso, es muy necesario que se pueda enfocar desde el lugar de generar estándares mínimos y no sobrepoblar y no llenar de vuelta las cárceles, sino pensar en la reinserción, en dar posibilidades y en permitir que todo el daño que el Estado genera, ¿no?, los tres poderes a estas personas, pueda disminuirse y podamos ser una sociedad mejor, más justa. Nosotros desde la Defensoría General hemos presentado 22 habeas corpus en lo que va del 2022 a la fecha por agravamiento de las condiciones de detención. No se ha logrado un cambio sustancial, o sea, siempre estamos girando en torno a lo mismo, por lo cual, más allá de los remedios que tengamos a mano para patalear sobre este problema, claramente tenemos que lograr superar eso y que haya una inversión fuerte para generar un cambio y que no sea siempre estar en el mismo pantano. Hay situaciones que uno va a las comisarías y ve que no lo puede creer, cuando se encuentra con que en una celda tenés a mujeres detenidas, súper hacinadas, sin colchones, y pidiendo a gritos
mejoras, y enfrente una celda con hombres acusados de delitos sexuales. O sea, son situaciones que el desborde es tal que son inimaginables, pero que suceden en la vida real. Entonces, entendemos que lo mejor es una sociedad con menos detenidos, y una sociedad donde tengamos todos más oportunidades, más igualdad de oportunidades, pero también en una situación con una crisis humanitaria tan grande como la que estamos viviendo en el sistema carcelario, creemos de que la infraestructura tiene que generarse, y que después, una vez que esté generada, podamos luchar por disminuir las tasas de reincidencia y por darles las oportunidades que todos nos merecemos como personas. Ahora, después del fallo Berbisky que comentabas del año pasado, volvimos a presentar un habeas corpus en el Juzgado de Garantías 3, donde nos hicieron lugar, y puntualmente el enfoque que le dimos a ese habeas corpus es un seguimiento, un trabajo que no se extinga con la orden, sino que haya un monitoreo, y por eso todas los relevamientos que vamos haciendo originan presentaciones, tanto a la esfera policial como también a la municipal y al juzgado, para que, bueno, todos tengamos el foco puesto en que el problema no está resuelto, que el agravamiento es muy dañino, y que si no miramos todos para el mismo lado y buscamos una mejora, esto va a ser sistemático, como ya hoy se lo vive, ¿no es cierto? En lo que es la historia del departamento judicial, no conozco a nadie que me cuente que las comisarías no son lo nefastas que son hoy día. Entonces, tenemos que transformar esto, y creo que una forma importante de poder lograrlo tiene que ver con aportar un cambio a la mirada que se le da, que las decisiones que se tomen sean para seguirlas y para que realmente se puedan llevar a cabo, y bueno, y que ojalá el día de mañana tengamos una sociedad mucho mejor. También hablaban sobre el tema de la mirada internacional que hay sobre las comisarías. Este departamento judicial no se escapa de la mirada de la Comisión Interamericana, y tenemos a 3 comisarías que están cauteladas por la Comisión Interamericana a partir del 2019. Me sorprende que no estén todas, yo creo que fueron las visitas que hicieron en ese momento, porque no varía mucho la situación de una con otras, pero también hay una responsabilidad internacional que nos estamos jugando, y que tenemos que poder revertir. Primero, por las personas que están detenidas, y segundo, porque como Estado tenemos que dar respuesta ante estas advertencias que se van recibiendo. Y bueno, simplemente era poder contarles, ¿no?, que las comisarías tienen unas condiciones nefastas, que la gente sufre mucho ahí, que se sienten tratados como, no sé si como animales. Yo creo que a un animal se le da mejor trato, se los trata como desechos, y que esa mirada tenemos que lograr cambiarla, y que a pesar de que la solución no son las cárceles, necesitamos de infraestructura para poder mejorar lo que se le da, el tratamiento que se le da a las personas que están detenidas. Bueno, para terminar, agradecer el espacio que nos dieron y escuchar al doctor Ale David. Gracias. Por favor, por favor, te lo pido. ¿Estamos acá? Sí, sí. Bien. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Les agradezco mucho la invitación y a participar de este panel. Cuando me llamó Gabriel para proponerme participar del panel, me puse a pensar de qué temas hablar, porque la verdad que son muchos,
suelo dispersarme, así que les pido disculpas, y me hice 3 preguntas para tratar de ordenarme un poco. La primera de ellas es si se necesita crear más cárceles, ¿sí? Entonces, lo primero que se me ocurrió es recurrir a los números. Tenemos en la actualidad aproximadamente 47.100 personas privadas de su libertad en el ámbito del servicio penitenciario, alrededor de 5.000 personas o más en comisarías, y más allá de lo señalado en el fallo Berbisky, que las comisarías no son aptas para alojar personas privadas de libertad, tenemos en total en el ámbito penitenciario 28.000 plazas. Con lo cual, no hay que debatir mucho. Si decimos si es necesario, bueno, lo primero que se nos ocurre es decir sí. Pero a partir de esta respuesta que me planteaba, empecé a revisar un poco, quienes tenemos unos años más en el ejercicio de la profesión y que trabajamos la temática de personas privadas de su libertad, podemos recordar que en el año 2000 se daba un fenómeno similar, con distintos matices y a distinta escala, pero en el año 2000 teníamos una población carcelaria de 20.000 personas y 15.000 plazas. Esto se fue incrementando cada vez más, y desde esa fecha en adelante asistimos a un fenómeno que algunos autores, como Máximo Soso, han denominado el populismo punitivista. Entonces, esto implica que ante cada situación, ante cada hecho grave, cada hecho que cobra dimensiones mediáticas, lo primero que se reclama, como nos decía Jessica, es justicia, pero no se reclama cualquier tipo de justicia, se asocia delito a pena y a privación de libertad, y creyendo que esto es una solución, cuando en realidad el sistema penal actúa como consecuencia de un delito, no como una solución. Lo que ha resultado es, esto ha redundado en el agravamiento de penas para muchos delitos, en la restricción de posibilidades de salidas anticipadas para muchos delitos, como nos decía Jessica. En el 2011 fue la última reforma de la Ley de Ejecución Penal de la Provincia de Buenos Aires, pero hubo también reformas a nivel procesal, y esta reforma, que fue en el 2011, se debía al fallo Berbisky, que era del año 2005, que por otra parte había comenzado en el año 2003. Esto que yo les comentaba, que las comisarías estaban abarrotadas de gente, había generado motines casi todas las semanas, al menos en comisarías de zona norte, algunos lo podemos recordar, y una famosa frase de quien en ese momento era el gobernador, que era Carlos Rucauf, que hablaba de, no la de meterle bala a los delincuentes, sino que decía que quería que se pudran en la cárcel, y había propuesto traer contenedores para poder alojar personas que estaban privadas de su libertad en comisarías. Para descomprimir las comisarías proponía alojar personas en contenedores. Y esto no fue muy criticado. Lo cierto es que tenemos lamentablemente como sociedad incorporado este concepto de las cárceles como depósitos de gente, ¿sí? Y lo que estaba viendo ahora es, seguimos creando depósitos de gente. La realidad es que tenemos que ver para qué sirven las cárceles. Y acá tenemos que recurrir a lo que estábamos hablando antes, que mis colegas señalaban, es el mandato constitucional. ¿Qué dice la Constitución? Cuando nosotros reclamamos, digo nosotros no porque yo participe de esto, pero sí en general como sociedad se reclama castigo. Y lo primero que tenemos que decir es, miren, la Constitución establece una prohibición de la pena de prisión como castigo. El artículo 18 de la Constitución Nacional nos dice: las cárceles tienen que ser sanas y limpias para seguridad y no para castigo. Claramente lo establece. Hasta hace unos años se discutía si este término era aplicable a las prisiones también, porque marcaban la diferencia de las cárceles, que eran instituciones desde los primeros comienzos desde los comienzos de la sociedad, donde se alojaba personas para que hasta que sean llevadas a juicio, a diferencia de las prisiones, que eran esos establecimientos nacidos a partir del fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, que era donde se cumplía la pena privativa de libertad. Entonces, establecían esta diferencia, decían, bueno, es aplicable a las cárceles, no a las prisiones, y las prisiones sí son para castigo. Pero a partir de la reforma constitucional del año 1994, que incorpora los tratados internacionales al texto constitucional, se incorporan distintos tratados, entre ellos la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos,
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que entre otras cuestiones establecen estándares mínimos que el Estado debe observar para mantener personas privadas de su libertad, ya sea como en carácter preventivo o para el cumplimiento de la pena. Y además establece cómo debe ser el cumplimiento de la pena y cuál es el fin. Y de acuerdo al documento internacional habla de fines resocializadores o de adecuada inserción social o de adecuada reinserción social, y esto, más allá de las discusiones filosóficas, deja en claro que lo que pretende es que la persona pueda volver a insertarse en su núcleo social. Pero además establece de qué manera tiene que ser esto. Y esto tiene que ser mediante un tratamiento que debe ser programado, progresivo e individualizado. Todas estas restricciones que se establecieron después en base al delito, lo que hacen es ir en contra de todo esto, porque ¿cómo van a programar de antemano? Van a decir, esta persona, que no sé quién es, porque en abstracto se dice, las personas que cometen este delito no pueden acceder a estos institutos que tienen que ver con la progresividad de la pena, y simplemente por la comisión del delito. Con lo cual, lo que están haciendo es impedir que se haga un tratamiento que sea individualizado, porque se desconoce sobre qué persona se va a aplicar. Y por otra parte establecen que también esto debe ser observando el derecho de defensa, el debido proceso, principios de legalidad y principios de judicialización de la pena. Esto establece que las penas deben ser controladas por jueces, no como antes que eran controladas por la administración penitenciaria. Es decir, la administración penitenciaria es la que actúa en forma cotidiana y el juez tiene la función de revisar que esto se cumpla de acuerdo a las garantías constitucionales y cumpliendo los preceptos constitucionales. ¿Sí? Entonces, ¿para qué queremos prisiones? Bueno, tiene que ser para esto. Lo que tenemos que ver es si esto lo vamos a poder cumplir. Y cuando vemos que tenemos una población de 48.000 personas privadas de su libertad, hay 20.000 que están por fuera de las plazas disponibles, y se van a crear 6.000 plazas, bueno, se nos va a complicar bastante poder cumplirlo. Pero además, la infraestructura está preparada de modo tal que no todas las personas que están dentro del ámbito penitenciario puedan cumplir con todo esto. Hablábamos del trabajo y el estudio. Bueno, en todas las cárceles de la provincia de Buenos Aires, el acceso al trabajo o al estudio abarca a no más del 20 o 25% de las personas privadas de su libertad. Es decir, que entre un 75 y un 80% de esas personas no pueden acceder a lo que la ley establece, la ley y la Constitución establecen que debe acceder. ¿Sí? Y más allá de esto, lo que tenemos un concepto incorporado de que la educación debe ser educación formal y el trabajo totalmente informal, cuando debería ser al revés. La educación, y de hecho ha quedado demostrado a partir de la pandemia, donde las personas han podido tener acceso mediante medios virtuales a cualquier tipo de capacitación, y entonces de manera informal se han capacitado muchísimo más de lo que podían hacer antes, y estos cupos que estaban restringidos han sido ampliados. Y el trabajo es totalmente informal, cuando debería ser todo lo contrario, porque lamentablemente tenemos muchas personas que están dentro del ámbito penitenciario que no han tenido una cultura de trabajo, no han trabajado nunca o han tenido muy baja capacitación para poder trabajar, y además en el trabajo no ven una herramienta para poder autosustentarse. Entonces, si a una persona que está trabajando no se le paga, y no se le paga lo que corresponde, no podemos pretender después que encuentre en el trabajo una herramienta para autosustentarse o para poder sostener a su familia. Entonces, es hasta una postura bastante hipócrita, pretender que una persona pueda lograr esto. Y al margen de esto, un tema no menor, y que tiene que ver con, creo que Alejandro lo mencionaba, o Jessica hablabas del patronato, del patronato, la realidad es que el patronato no puede hacer malabares. La inserción laboral de las personas que han estado privadas de su libertad tiene que ver con agentes externos, no con los tres poderes, tiene que ver con todos nosotros como sociedad. Porque si una persona que ha cumplido con lo que dice la ley, se ha capacitado y está capacitado para determinado trabajo, no puede ser que por antecedentes penales no pueda acceder. Esto es una grave restricción, y el patronato de liberados lo único que puede hacer es acompañar en determinados casos. Pero además, hablábamos de la reforma del patronato. El patronato tiene dos funciones contrapuestas.
tiene, por un lado, que controlar a la persona que cumpla con las reglas de conducta que se le han impuesto. Y por otro lado, tiene una función asistencial. Una de las reglas de conducta que establece el Código Penal es abstenerse de consumir bebidas alcohólicas en exceso y estupefacientes. Si una persona tiene un problema de adicciones, tiene que recurrir al patronato. El patronato es el que tiene que controlar que no tenga problemas de adicciones, justamente, tiene que informar al juzgado. Con lo cual, es totalmente contradictorio la función que tiene el patronato. Entonces, son un montón de cosas que me parece que tenemos que rever. Y después estaba viendo, bueno, ¿para qué y por qué? Lo primero que se nos ocurre es una pena privativa de libertad. Y para esto tenemos que recurrir a los orígenes. ¿De dónde viene esto del aislamiento como una cuestión que puede servir, que tiene algún tipo de función? Y esto viene del derecho canónico, viene del 1500, cuando las personas, los clérigos que eran sancionados de algún modo, tenían que ser recluidos para poder reflexionar y para poder hacer un acto de contrición y resarcirse moralmente. Esto después fue tomado por distintas congregaciones de cuáqueros que establecieron sistemas penitenciarios en Estados Unidos y que han dado origen al régimen filadélfico, que en algunos aspectos ha sido copiado en la mayoría de los países de Latinoamérica. Y digamos, desde ese momento, desde el momento que han pasado las penas, de ser penas corporales a ser penas sobre los derechos de las personas, se ha utilizado la pena privativa de libertad como la principal herramienta, y se han descartado todas las demás. Y lo cierto es que hoy por hoy pretendemos que con la privación de libertad tengamos personas que se puedan insertar sociolaboralmente y además que, digamos, que se capaciten en un ámbito que ya sabemos que no se van a poder capacitar jamás. Entonces, cuando hablábamos de la responsabilidad de los tres poderes, tenemos que señalar también la responsabilidad de todos nosotros como sociedad. Y el hecho de que una cárcel se cree en determinada comunidad, estábamos hablando antes de comenzar, tiene su lado positivo, que tiene que ver con la creación de puestos de trabajo, con la generación de recursos económicos, pero también genera una responsabilidad muy importante, una responsabilidad para la sociedad. Y lo primero que se me ocurre es el ejemplo de las unidades penitenciarias de San Martín, que son las que tengo más cercanas y donde participo bastante de las actividades de ahí. Y en el complejo penitenciario de San Martín se ha dado un fenómeno espontáneo, que es la participación de gran parte de la sociedad preocupada por trabajar el tema de la seguridad de un modo distinto. ¿Sí? Tenemos ahí la Fundación Espartanos, tenemos Justicia Restaurativa, tenemos la USAM, tenemos asociaciones de víctimas que participan también de la actividad cotidiana, y el ejemplo más claro que tengo es el de la Fundación Espartanos, porque ha crecido mucho y ha involucrado un montón de personas que voluntariamente van y que voluntariamente han dedicado su tiempo a trabajar con personas que están privadas de su libertad, a quienes antes no aceptaban para nada y tenían también este mismo discurso de que, bueno, que se pudran en la cárcel, no todos, por supuesto, pero algunos había y que por ahí me lo han comentado y decían, yo fui con bronca la primera vez que fui a un penal y después empecé a ver las necesidades que tenían estas personas y tomaron la decisión de ayudar. Entonces, algo que en principio empezó como una práctica deportiva y que tiene mucho que ver la práctica deportiva, el deporte en sí, no qué deporte, sino en general, creo que todos los deportes resultan muy importantes, pero han involucrado un montón de gente que no practicaba tampoco ese deporte y que se ha involucrado y que con el tiempo han acompañado a estas personas, al principio creyendo que este acompañamiento era necesario durante toda la etapa de privación de libertad. Después empezaron a ver que esto era insuficiente, que también tenía que haber una red de contención cuando salían. Y después también percibieron que esta red de contención era escasa y que tenían que generar un poco más. Y ese poco más fue que se creara la Fundación Estudios, la Fundación Oficios, que capacita dentro de la unidad penitenciaria, pero además
una red de inserción laboral. Entonces, lo que han hecho es contactar con muchas empresas, y estas personas que han pasado por la experiencia de estar privadas de su libertad, hoy están trabajando, muchos de ellos están trabajando, y esto ha reducido muchísimo la reiterancia delictiva. Me refiero a reiterancia a diferencia de la reincidencia, porque en general solemos hablar de reincidencia, y la realidad que la reincidencia es una cuestión muy técnica. No todos los casos de reiterancia delictiva resultan después en una declaración de reincidencia. Esto tiene que ver con haber cumplido una pena privativa de libertad como penado, y hay personas que agotan el total de la pena estando procesados. Entonces, salvando esta diferencia, la reiterancia delictiva se ha reducido muchísimo. Y se ha reducido muchísimo porque hay un montón de gente, un sector importante de la sociedad que ha decidido trabajar con ellos y trabajar de un modo distinto todo lo que es la inserción sociolaboral. Solemos hablar de reinserción como si no estuviéramos hablando de personas que son excluidas, como si desconociéramos que las cárceles están llenas de personas excluidas. Entonces, yo creo que hablar correctamente tenemos que hablar de inserción. Y lo que ha logrado esta fundación, hay otras fundaciones que también trabajan, pero no conozco el trabajo en lo cotidiano, por eso me refiero solamente a Espartanos, que con quienes tengo un trato muy frecuente, y me parece fundamental, me parece importantísimo que los tres poderes tomemos conciencia de lo que estamos haciendo, pero también me parece muy importante que como sociedad tomemos conciencia y que comencemos a repensar el sistema penal, no solo en función de la privación de libertad. Hace poco en la provincia de Buenos Aires tuvimos en enero del año pasado la ley de víctimas, que hay asociaciones de víctimas que están muy descontentas con eso, porque lo que han hecho es permitir a las víctimas intervenir en determinadas partes del proceso, pero no decir qué es lo que quieren y qué es lo que necesitan. Y la verdad que en el nacimiento del sistema penal, para limitar el uso de la fuerza y de la justicia por mano propia, el Estado ha expropiado el conflicto y era el soberano el que decidía. Lo que pasa es que con el tiempo después esto se fue desdibujando y ya se fue prescindiendo del interés de las partes en el conflicto y se resuelve en abstracto. Entonces hoy por hoy, no sé, se me ocurre un ejemplo vago de una persona que entra a una casa, rompe una ventana y se lleva las pertenencias. A la víctima, ¿qué le sirve que esa persona esté 5 años preso si sigue con el mismo problema? Hay otras opciones. La más fácil es decir, bueno, el resarcimiento económico. Pueden ofrecer un resarcimiento económico y algunos dirán, bueno, no, porque si no tienen recursos. Sin embargo, ha funcionado en muchos casos el resarcimiento económico. Entonces, me parece que tenemos que repensar el sistema penal, somos responsables de difundir una información para que esto se pueda pensar desde otro lugar y que como sociedad, cuando estamos reclamando justicia, reclamemos justamente eso, no reclamemos castigo o punitivismo o exceso de pena sin saber para qué. Entonces, me parece importante eso y bueno, realmente los invito a reflexionar y a trabajar juntos. Me parece muy importante que hoy por hoy se genere este plan de infraestructura, que es muy importante, pero si no va acompañado de un montón de políticas públicas que tenemos que generar y que tenemos que reclamar, no va a ser ningún aporte más que seguir generando depósitos de gente. Y un tema que me estaba olvidando, el problema que hubo cuando se crearon nuevas cárceles a partir de los problemas que había en el año 2000. En el año 2007 se creó el complejo penitenciario de San Martín. Estuvo prácticamente un año sin poder alojar personas porque no había agentes penitenciarios capacitados para poder estar ahí. Entonces, estamos pensando primero en una infraestructura sin tener gente capacitada. Con los hospitales que se han creado durante la pandemia, en casi todos los complejos hay hospitales. En el complejo penitenciario de San Martín hay un hospital totalmente equipado con salas de internación para 12 personas. Está vacío desde hace 2 años. No hay personal, no hay médicos. Entonces, me parece que es mucho más complejo que poner ladrillo sobre ladrillo y generar
espacios, que además hablamos de plazas disponibles cuando lo único que se cuenta es un camastro. No se cuenta la posibilidad de trabajar, de estudiar, de capacitarse, de recibir visitas, de tener esparcimiento, todo ese tipo de cuestiones que deberían analizarse porque es lo que la ley establece y la Constitución establece, no se analizan simplemente la posibilidad de que una persona se acueste en una cama, y nada más que eso. Entonces, me parece que tenemos que generar y reclamar políticas públicas en ese sentido. Nada más, muchas gracias. Sistema tecnológico del Zoom. Esto es integración. Bueno, bien. Vamos a hacer de vuelta la charla de Débora porque no la grabamos, así que tenemos 40 minutitos más. No, bueno, dadas las explicaciones, yo no sé si quieren que lo abramos a alguna pregunta en puntual, en particular acá, presencial o por Zoom, para dejarlos descansar de los 4 expositores. Ustedes me dirán si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Qué tan aburrido estuvimos? Es viernes, hoy es viernes. Conste que yo quería hacerlo en jueves, Gabriel, estaba ocupada la fecha. Estaba ocupada. Fíjate si están escribiendo algo. No. Avisarles que Les dejamos ahí, la doctora Galán les dejó el link para que se anoten el certificado de asistencia. Así que bueno, les damos unos minutitos, eso también para que lo vayan haciendo. Yo no voy a agregar mucho más de lo que hablaron las chicas, el doctor Pietragala o Alejandro, digo, esto coincido en todo y en parte, algunas cosas sí, otras no, pero sí que esto depende de todos nosotros, digo, acá no se busca culpable, siempre, digo, en diferentes posiciones, Débora como diputada, como defensor o como juez de ejecución o la policía, digo, parece que siempre, en vez de buscar las cosas en comunidad, como que tratamos de buscar a ver quién es el culpable de esto. Y creo que la solución no viene por ahí. Vivimos en comunidad, nuestros hijos viven y convivimos todos juntos, el juez tiene sus hijos, yo tengo mis hijos, ella tiene su pareja, sus sobrinos, ¿sí? Y vivimos todos en el mismo lugar, aprendemos a naturalizar, esto sí en Moreno es muy normal, o en el conurbano, y nos damos cuenta cuando te preguntan, ¿de dónde sos? De Moreno, y yo de Moreno. Bueno, naturalizamos todo, naturalizamos las unidades penitenciarias,
Arco 70, Arco